Cuando tú me digas, ¿ves? Como quieras. Bien, bueno, muy buenas tardes a todos. ¿Vale? Dentro del calendario de las jornadas andaluzas, como ya bien sabéis, pues tenemos una serie de actividades culturales para promover nuestra idiosincrasia barreña. Y acompañados de la Peña Atlético Los Barrios, pues hoy estamos aquí para escuchar su historia. Quiero agradecerle a Salva, como representante de toda esa peña y todo ese voluntariado que hace actividades maravillosas en nuestro municipio, que además este año anterior habéis innovado con muchas actividades que estáis haciendo y que creo que es muy importante que las nuevas generaciones de nuestro pueblo pues conozcan realmente la actualidad del deporte barreño, pero siempre desde dónde nace y cuál es ese núcleo de fusión en algo tan importante como es el nacimiento del Atlético Los Barrios. Así que yo quiero agradeceros a todos los que estáis aquí porque hacéis posible que podamos trabajar en esta línea y que podamos incluir estas actividades tan bonitas. Y como digo, también agradecer a Radio Sol que os va a poder retransmitir y que todos los que estén en la casa también nos puedan escuchar. Luis, gracias, porque sé que llevan muchísimos meses recopilando muchísima información en más de un proyecto que estáis llevando hacia adelante, que desde el ayuntamiento os vamos a apoyar en todo lo que esté en nuestra mano. Y como digo, creo que es muy importante que las nuevas generaciones de nuestro municipio pues tengan ese contenido de esa historia viva que podéis contar vosotros, tanto los que estáis ahí como los que vais a estar en esta parte. Así que nada, que espero que sea una tarde bonita, que nos contéis muchas curiosidades que desconozcamos y que generen, pues para las personas que no hemos estado en ese mundo, pero que sí podamos tener esa información. Y de nuevo, de verdad, gracias a la directiva, Salva, tú como cabeza visible, por el trabajo que estáis haciendo, porque al final sois motor activo de nuestro pueblo, le dedicáis muchísimo tiempo de manera altruista y creo que nuestro municipio es un municipio muy grande gracias al tejido social que nos acompaña, porque somos un pueblo que en muchísimas ocasiones las asociaciones y el tejido social han sacado esa cara tan maravillosa donde otros no hemos podido llegar, ni administraciones, y creo que cubrimos una pata social muy, pero que muy importante. Así que enhorabuena, Salva, en nombre de la Peña, a por muchos años más de poder seguir, como digo, informando y contando eso es, y participar en nuestra jornada. Enhorabuena, espero que no sea la primera. Y nada, espero que hayáis disfrutado del pequeño aperitivito y ahora pues con estos pastelitos de la plata que también forma parte de nuestra tradición barreña y que nos deleitéis con esta información y gracias de verdad por tantas horas, Luis, de buscar información y que podamos disfrutar de ella. Al hilo de lo que dice, yo quisiera agradecer a todas las personas que hemos entrevistado, a las que le hemos pedido información, que nos han dado documentación y nos han ilustrado y a nosotros, a todos ellos, les damos las gracias. Pues nada. Muy importante, la semana que viene nos vemos en las jornadas carnavalescas y también tenemos el honor, que ya lo digo, que el 28 de febrero pues hay varios reconocimientos dentro de nuestra jornada y uno de ellos también es a Nicolás, que creo que también tiene gran de labor a lo largo de su trayectoria para que todo este tipo de cosas pues hayan funcionado durante muchos años. Así que enhorabuena, que vosotros sois los protagonistas. Sí, deciros que en el grupo nuestro está Nicolás Tenoyo, está Alfonso Rodríguez, está también nuestro colaborador periodista Ramón Chamizo. Y ahí estamos colectores. Grandes de nuestro pueblo de información, o sea que... Tardará un poquito, pero la vamos a ver. Pues bueno, muchísimas gracias y esa es la palabra. Bien, buenas tardes. ¿Tú quieres...? Sí, adelante. Buenas tardes. Para que un encuentro como este sea posible, es fundamental la suma de voluntades. Por ello, quiero expresar mi agradecimiento a las autoridades y representantes políticos aquí presentes por su apoyo institucional y por creer en la importancia de preservar nuestro legado e historia. A la directiva, incansable por la Peña y por sus actividades. A sus socios, cuya fidelidad mantiene viva la llama del Atlético. Amigos, familiares y público aquí presentes. Es un honor darles la bienvenida a esta sesión enmarcada
decimoterceras jornadas andaluzas que organiza nuestro ilustrísimo ayuntamiento. Un espacio que año tras año confirma su compromiso por la cultura, la historia y la identidad de nuestra tierra. Gracias a la Delegación de Participación Ciudadana y de Cultura, con sus delegadas a la cabeza, Sara Lobato y Cristina Marchante, por contar con nosotros. Muchas gracias. Hoy nos convoca una pasión, que es el Atlético Los Barrios, club de fútbol. Hablar del Atlético no es solo hablar de resultados o anécdotas. Es recordar tardes de domingo, el esfuerzo de las directivas, el sudor de los jugadores y, sobre todo, el latido de una afición que nunca ha dejado de pensar y de añorar a su equipo. Hoy recorremos ese camino desde sus orígenes, en voz de nuestro conferenciante Luis. Presidentes Juan González, Pepe Lozano y Paco Rodríguez. También con un talento como jugador y persona, Nicolás Cobos. Y un líder y referente en canteras como es Pepe Luis. Sin más preámbulos, os invito a sumergiros en este viaje en el tiempo y que esta charla sirva para homenajear a todos aquellos que hicieron grande el nombre de los barrios a través del fútbol. Así que, Luis, cuando quieras. Deciros que si hoy vamos muy rápido porque no tenemos tiempo suficiente, no nos recreamos en algún asunto, pues no tenerlo en cuenta porque pronto lanzaremos nuestro libro sobre la historia del club y ahí lo vamos a tener todo con más detalle. Entonces, cuando el presidente Salvador nos encargó el tema, el asunto, rápidamente nos pusimos a trabajar en él, pero siempre desde la perspectiva que ya teníamos conocimiento de los orígenes y teníamos algo que nos decía que si comenzábamos desde el 57 al 94, algo nos iba a quedar atrás que no lo queríamos perder. Entonces, como homenaje, a modo de homenaje, queremos hacer un recorrido algo más, yendo un poquito más abajo, y reconocerle a aquellas personas que durante los años 50 tuvieron la proeza que hicieron, sin medios y menos económicos aún, que pudieron sacar hacia adelante el club que sacaron, un club que fue digno en una categoría que, como todos hemos sabido, la Sociedad Deportiva estuvo en categoría nacional y aquello fue importantísimo, en un espacio de tiempo corto, muy corto. Entonces pensábamos que era justo hacer mención tanto a esa entidad como a las personas que lucharon en ese momento por aquello. Fueron unos aficionados que se volcaron con esa misión que tuvieron de sacar el fútbol en la vida de los barrios, que no había nada por aquellos años. Entonces nos vamos a bajar concretamente a los años 50, a los principios de los 50. Nos arrancamos desde nuestro 57. Y para ello, pues, ¿qué teníamos en aquellas fechas? Pues en aquellas fechas no había club como el que conocemos hoy día. No había un club que estuviese en una clasificación ni estuviese en una federación. Entonces, ustedes podéis pensar, ¿no se daban partidos en la villa? Sí, había partidos. Había partidos de equipos que venían de la comarca, a lo mejor por un motivo festivo, algún patronal, algunos días del patrón, y quizás también a jugar contra los aficionados que aquí había, y había muchos aficionados. Entonces, ¿qué se hizo en aquellos momentos? Pues en aquellos momentos la afición que había, los aficionados que había, acudían a los distintos campos, iba a decir campos de fútbol, pero aquí lo que había era los palos, el gamonal y quizá un poquito mejor la Casilla de la Era. Ese tenía un poquito era más llanito, pero aquello era rural, terreno rural. Entonces, allí se jugaba, allí se encontraban todos, aquello era la cantera, y claro, en uno de esos encuentros aparece un personaje entre 18 y 19 años llamado Tomás Blanco García. En mi opinión, para mí es uno de nuestros fundadores. Habrá quien discrepe
Pero Tomás Blanco llega en esos momentos y nos dice, lo dice por escrito, que yo lo tengo y lo he visto. Fundé en colaboración con un puñado de jugadores aficionados al que después se le pondría Sociedad Deportiva Los Barrios, que llegaría a obtener la categoría nacional. La frase no tiene desperdicio. Cuando él dice fundé, yo pienso que quiso decir formé, porque para fundarlo tendría que hacer unas gestiones oficiales que no llegó a hacerlas. Entonces, él llegó en sus reuniones que dice, y dice, estos 10 y yo, un equipo. Y este es el equipo que yo voy a hacer. Lo digo esto porque después, él mismo dice, al que después se le pondría, no dijo yo le pondría Sociedad Deportiva. No, esos hechos lo hicieron después don Luciano Romero, que fue primer presidente de la Sociedad Deportiva, y los directivos, tales como Rafael Pino, Luis Paine, Francisco Bailón, José Tocón, José Quintero, Francisco Lobato, Germán Castillo, José Manzanares, Juan Salazar y otros. Juan Salazar, en una entrevista que le hace nuestro compañero Ramón Chamizo en la prensa, en Crónica del Estrecho, en julio del 96, cuenta la historia de cómo fue. Entonces, estos fueron los fundadores. Pero ya Tomás había dado un toque de crear al equipo. El equipo, en la temporada 52-53, la sociedad es cuando se crea. ¿Dónde juega la sociedad? Pues la sociedad juega en la Casilla de la Era, que era lo más parecido a un campo. ¿Qué es lo que ocurre? Que el equipo lleva una proyección tremenda, como os he dicho. Alcanza unas categorías que ya lo quisiéramos en otros equipos haberlo conseguido en un espacio de tiempo tan corto. ¿Qué utiliza? Pues el ayuntamiento se da cuenta de que la localidad no tiene ningún lugar medio adecuado para la práctica del fútbol. También se da cuenta que hay un equipo que le está metiendo presión en el sentido de que necesita unas instalaciones acorde con lo que la reglamentación dice. Y pone en marcha el buscar un lugar idóneo para hacer un campo de fútbol. Ese lugar lo encuentra, que son los terrenos anexos a la Casilla de la Era. Casilla de la Era que hablan con la propiedad, que son la familia Fernández y Gómez Leiva, y esta le dice que le dona los terrenos. 7.200 metros cuadrados de terreno rural. Dicen que ahí pueden hacer el campo de fútbol. Entonces, inmediatamente convoca una sesión plenaria en el que aprueba la donación y manda al doctor arquitecto Fernández Rodríguez para que haga el proyecto. ¿En qué consiste el proyecto? Pues el proyecto consistía en el terreno de juego de 90 por 45 metros. Perimetralmente al terreno de juego habría un espacio para el personal, el público, de unos 4,50 metros de anchura, y tendría 2 palcos. De los 2 palcos, uno se lo donaba a la familia en perpetuidad. Y unos casetones de unos 9 metros por 4, donde irían los vestuarios locales, visitantes y del árbitro. Todo ello llevaría un perímetro de un alzado perimetral de 2,40 metros de altura. Y ese era el estadio el campo de fútbol de La Cigüeña. ¿Por qué La Cigüeña? Porque al parecer el lugar, Casilla de la Era, era un lugar de tránsito de muchas cigüeñas, y en la chimenea del caserío del Guadarneo o del Guarda del Cortijo, allí había siempre un nido de cigüeña, ¿no? Eso dicen los antiguos. En el campo se citan las obras por 180.000 pesetas.
Todas las obras 160.000 pesetas. Y lo coge una empresa por 165.000 pesetas. Pero es curioso que también el proyecto contemplaba unas gradas pegadas a los palcos que irían de 1, 2 y 3 escalones, siendo el valor de un escalón de 8.000, de 2, de 22.000, de 3, de 33.000. Y había otro presupuesto, varían que la cosa estaría cortita, y dijeran, le vamos a dar otro presupuesto que era un banco perimetral en el campo de 140 metros lineales que costaban 7.000 pesetas. Y estuvo claro, eso se hizo. El banco perimetral nosotros le llamábamos el banco de los porrazos, a los que jugábamos, porque cuando llovía eso tenía un peligro fuerte. Tú ibas corriendo por la banda y miraba, de reojo miraba, porque tenía el público a 1 metro y el banco a 0,50. Es decir, si había charco y caías allí, el porrazo era seguro. Y si no, te enganchaba con alguien. Y los días posteriores a lluvia era aún más peligroso, porque quedaba ese barrillo que resbalaba y que tenía un gran peligro. Pero fíjense ustedes cómo desaparece el banco. Un día de entrenamiento, nosotros los entrenamientos, los que trabajábamos, llegábamos tarde, a partir de las 7 de la tarde, y 2 horas de entrenamiento, la ducha, y después el rato con los amigos y la charla, te daban las 10:30 o las 11 de la noche, que era la vuelta. Y entonces ese día íbamos, Juan Trapero, Manolo Fernández y yo, íbamos de vuelta a Algeciras y observamos que en el campo había luces, había puesto. Yo sé que Periquín, en su día, nos puso unos focos para entrenar de noche, pero no unos focos con torres, no, eran unos foquitos puestos de una manera estratégica para que podamos entrenar de noche. Y entonces observamos que era muy tarde y alguien se había dejado las luces, la puerta abierta. Vamos a acercarnos, Juan. Nos acercamos y nuestra sorpresa fue que allí estaba nuestro querido amigo Joaquín Morales con una carretilla, un mazo, una pala y un rastrillo demoliendo el banco. Ya nunca me molestó a nadie. Así era Joaquín, todo lo que hacía era una excelente persona. Los vestuarios nuestros, algunos de ustedes, bueno, la mayoría, la habéis usado y habéis visto cómo era. Tú entrabas y tenía un banco a la derecha, otro a la izquierda, de obra. Allí no había persia, no había nada, ¿eh? Tú te desnudabas, hacías un atillo y lo dejabas allí. Y después cuando te duchabas... Agua caliente. No, agua caliente no hubo hasta bien entrado. Y solo para nosotros, el visitante no, ¿eh? Entonces, venías de jugar y tenías que cambiarte. Yo no sé si alguien alguna vez salió con la ropa de otro, pero aquello era un desastre. Aquello era un desastre. Entonces, llegamos un día y vimos que había persias puestas por todos los sitios. Hombre, la directiva que... Y nos enteramos, no por él, sino nos enteramos por los utilleros que había sido Joaquín Morales. Había escrito él las persias y él las puso, se encargó de ponerlas. Ya os digo que fue una excelente persona y un jugador extraordinario. Nosotros le decíamos el Beckenbauer Nat, porque no dio un pelotazo nunca, no daba, a veces se le requería más, no dureza, pero sí que no entretuviese el balón en el área, porque él era técnico y la paraba, aunque fuese el área chica. Y allí había 3 defensas que se comían las uñas, viendo cuando él pegaba el regate y se quedaba tan tranquilo. Entonces le dijeron que tenía que ser más expeditivo, que no, que eso no valía. Y él dijo, yo pongo la camiseta aquí ahora mismo y dejo de jugar si tengo que andar dando balonazos y pelotazos. Así de fácil. El 15 de mayo de 1955, día de San Isidro, se inaugura el campo. Creo que fue el Tarifa el que vino aquí a jugar. Y ya a raíz de eso, de esa fecha, pues la Sociedad Deportiva hacía sus partidos en un campo medio en condiciones, lógicamente como tenía que ser. Allí jugó todos sus encuentros. El campo, en agosto del 76, tuvo también acoge un partido homenaje
a nuestro queridísimo Paco de Lucía. La formación en aquella fecha fue un partido entre artistas y entre deportistas o futbolistas, y la alineación fue la nuestra, por parte nuestra, fue Canito, Pepe Luis Morante, Tati Orozco, Luis II, Alfonso Herrera, José Lozano, Manuel Fernández, Cando, Manolo Oliva, Antonio Cabello, Manuel Jesús y Juan Trapero. Y por parte del equipo rival, pues tuvo Paco de Lucía, Rafaelín, que fue nuestro entrenador, también Rafael Platero, Gigi, Galleguito, León, Villar, Saavedra y otros. Villar es el que era el artista ceramista. Después, posteriormente, el 9 de marzo de 2014, se anunció el partido de la Unión Deportiva Los Barrios contra el Jerez Industrial, y el cartel anunciador llevaba la foto de formación de ese día conmemorativo. La sociedad deportiva continuaba jugando y continuaba ascendiendo, de tal manera que en la temporada 56-57 asciende a Tercera División Nacional, Grupo Oeste y Norte de África. Es decir, un pelotazo. Aquello fue tremendo. Un digno representante del fútbol barreño, lógicamente. Se enfrentaba al Jerez Industrial, al Utrera, al Atlético Morón de Balompié, al Recreativo Linense, al Algeciras, al Marchena, al Ayamonte, Puerto Real, Portuense, Barbate, Imperio Rifien, este era de Ceuta. Le castigaron 3 puntos y creo que fue porque a uno de esos desplazamientos no pudo ir, porque el problema, yo pienso, como nos dijo Tomás Blanco, que sentenció una frase que decía que fuerzas mayores fueron culpables de la desaparición de esos colores, los cuales recordamos con nostalgia. Eso fue todo económico. Tened en cuenta que ya Tomás y todo su equipo, que en principio formó parte de la sociedad, no llegó a jugar en Tercera División. La sociedad está un año, porque rápidamente ocupa el puesto 19 de 20 y desciende. Y ya digo que Tomás Blanco pues lo vio de lejos, y ya en el 56 él se desliga, no accede a la Tercera División. Él no juega en Tercera División ni algunos de sus compañeros, la mayoría de los componentes, todos de la comarca. No obstante, para muchos, yo he dicho en alguna ocasión, o al equipo nuestro cuando estamos redactando el libro, en un principio nos hicimos la idea de que éramos la continuidad de la sociedad, y no fue así. La sociedad termina en un periodo de tiempo y coincide con nosotros en regional, no en la misma categoría. Ellos descienden en la temporada de la 57-58 y se van a la regional, a la primera regional, donde juega contra equipos como el Mantecozo, Gaditana, Ubrique, Balón, Chiclanero, Victoria, Arco, Fuengirola, Asidonense, Sanlúcar, Imperial y Rota. Y por ese motivo os digo que no somos el relevo natural de la sociedad deportiva, puesto que hemos estado jugando los dos y hemos coincidido. Entonces, en el mes de julio del 57, Tomás Blanco vuelve a mostrarnos, nos deja su nueva ilusión. Y dice, él dice en un escrito de recurso que puso a la Federación Española, a la Federación Andaluza y a la Federación Gaditana, con motivo de un partido que jugamos en octubre del 77 contra el Juventud. El Juventud, en el medio tiempo, hizo una reclamación sobre unas fichas. Y él, Tomás Blanco, hizo un recurso. Y en ese recurso hace una especie de currículum deportivo suyo. Y nos dice que en el mes de julio
fundé, en esta ocasión dice, fundé en colaboración con amigos y aficionados al fútbol y amantes del deporte, el Club de Fútbol Atlético Los Barrios. Aquí sí se moja. Quiero decir que en ese mes acaeció el 20 aniversario de la fundación de mi Atlético. Él puso el recurso en el 77 y en el 57, hace los 20 años. Después se reafirma lo que él dice cuando el club, en diciembre del 82, publica en el Boletín Informativo número 1. Las andanzas o principios de este equipo se remontan por allá por el año 1956, quedando constituido como club inmediatamente. Su fundación data, según actas y testimonios personales de los que fueron fundadores, colaboradores como jugadores del equipo y club, allá por la temporada 57-58. La constitución de la directiva consta, según acta, que fue a las 15 horas del día 13 de diciembre de 1957. Yo he visto ese acta. Quedando constituida como miembro de la misma por los jugadores del club y figurando como presidente don Tomás Blanco, secretario don Luis Fernández y tesorero don Pedro González y otros que constan en acta. Aquí tenemos hoy la suerte de tener, para mí, una leyenda de fútbol barreño y que formó parte de aquella acta del día 15 de diciembre de 1957 a las 13 horas y que es Nicolás Cobo, para el que os pido un cariñoso aplauso. A Nicolás le preguntaría, no te voy a preguntar por partido porque eso es una locura, pero ¿qué recuerdo tienes de aquella fecha, Nicolás? Ya te comenté que yo los principios de Tomás Blanco los conozco bastante bien porque por razones de la edad que yo tenía y yo muy aficionado a jugar a la pelota de goma, y Tomás Blanco fue el primero que tuvo un balón. Después lo tuvo Aurelio, que ha muerto hace poco, Aurelio Coza. Entonces, Tomás era un hombre estupendo en todos los sentidos, muy tímido, un hombre muy poco capaz de relacionarse, pero era un enamorado total del fútbol. Y era capaz de hacer cosas con la pelota que no es normal que se hicieran en aquellas fechas, muy parecido a los brasileños. Era frecuente el que los chavales fuéramos allí a donde vivía, porque él tenía una tienda y paraba durante un tiempo y con una cáscara de naranja se ponía a darle pataditas y nos quedábamos todos un poco, porque verdaderamente lo hacía muy bien, ¿no? Entonces este hombre, en el año 55, creo que tú has dicho, seguramente un poco antes, no recuerdo bien porque yo era un chaval, pero me acuerdo que yo iba al campo del Matadero, del que tú no has hecho, me parece, mención. El campo del Matadero, donde los que estoy antiguos de aquí sabéis dónde estaba el Matadero, y aquello era un campo donde se jugaba. Allí empezó él con su primer equipo, en el que jugaba Luis Fernández, Ezequiel Rocha, el Zambo, una serie de gente que no tenían ni idea casi ninguno, excepto Tomás y Luis Fernández. Luis Fernández tenía calidad, lento, pero tenía calidad. Entonces, ese equipo eso fue el inicio total del fútbol. Entonces no estaba ni federado, ni apuntado, nada. Simplemente nos juntamos, jugamos, entrenamos, el que entrenaba, nada más. Y lo que sí es verdad, tú has dicho que jugaba con equipos, pues efectivamente. El primer equipo que yo vi jugar, y yo tendría 13 años por ahí, fue La Pandilla, un equipo en el que venía Quiroga, uno que regateaba muy bien y que se hinchó de pegarle pase a los jugadores de los barrios. Quiroga, que creo que ha muerto, ya hace mucho tiempo que no lo veo, creo que ha muerto. No sé si Quiroga es uno que tenía aquí el hijo con tema de mármoles y eso, usted sabe quién es, ¿no? Bueno, pues ese es el primer partido que yo recuerde de alguna forma no oficial, pero de alguna forma ya jugando ya con equipos de... Ahora, en cuanto a la pregunta referida a Tomás, Tomás tenía muchas cualidades. Era un hombre muy enamorado del fútbol y gracias a él, todo lo que ha leído, o muchas cosas que ha leído, en las que él participó, tomó iniciativa y tal, el fútbol le debe mucho a él. Igual que después le debe a aquellos directivos
como Luciano, Juan Salazar, etcétera, etcétera, Germán, que se volcaron con el fútbol ya, pero a posteriori. Primero, Tomás. ¿Y futbolísticamente? Nicolás, sí, era un crack, ¿no? Hombre, vamos, era un hombre rápido, bastante rápido, generalmente jugaba por la banda izquierda, le daba muy bien con las dos piernas, centraba muy bien, pero era un poco... el hecho... No era apático, era miedoso, Le costaba a veces tomar iniciativa. Tuvo mala suerte porque Martín Canina de Fira le rompió la pierna. Tuvo mala suerte. Después Martín jugó con nosotros, jugó de lateral con nosotros. Yo quizás tengo una foto allí en mi casa con Martín. Pero era un jugador que jugaba bien. ¿Qué pasa? Que realmente él centraba y quien remataba. Ezequiel era el único que se partía un poquillo allí en el área de la cara. Y Luis Fernández en el centro del campo la jugaba muy bien. Pero Luis Fernández era un hombre muy lento, muy pausado. De ese tipo de futbolistas que hoy día no tienen nada que hacer, ¿no? Pero Tomás, efectivamente, no tengo nada que decir, nada más que cosas buenas de él. Bien, dicen que entre las primeras acciones de esa constitución de la directiva fue nombrar al entrenador, que fue Severiano Grande, el primer entrenador que tuvo el Atlético de los Barrios. También se habla de que seguido se busca un partido muy pronto, el 29 de diciembre de 1957 se busca un partido en Jimena, aprovechando que la pastoral de aquí iba a tocar allí. Entonces, se podría considerar que ese fue el primer partido oficial, como oficial del Atlético de los Barrios, ya que se constituye el 15 de diciembre y el día 29 se tiene el primer partido. Ya comienzan en enero a desligarse, se desliga Tomás del Atlético, deja lo que es de ser presidente, porque yo creo que Tomás, con el tema suyo de su trabajo, de la tienda y de atender a su familia, el hombre estaba como muy responsabilizado, tenía mucha responsabilidad. Para mí he leído que hubo un equipo de tercera división de la zona que lo quería fichar, que vino a por él. Y no podía. Dice que él no dejaba ni su negocio, que no era por él, sino por su familia. Así fue un hijo, para mí, ejemplar. Lo sacrificó todo por sus padres, en sí. Ya se empieza en mayo del 58 a hacer gestiones, porque en la forma que había de llegar a regional era accediendo, en principio accediendo, se formaba parte de la Liga Comarcal, en este caso en Algeciras, se formaba parte de una Liga Comarcal que había, después se accedía y ya una vez en segunda regional, pues tú comenzabas a navegar, bien si ascendías o te podías mantener. Entonces ya en el 58 había, el Atlético de los Barrios estaba pidiendo información de cómo federar, los informes, las fichas, y así fue transcurriendo los años hasta que se llega a octubre del 58, una fecha, como ha dicho Nicolás, fatal para Tomás, porque tiene una lesión gravísima, muy grave. Una lesión muy grave que lo imposibilita para la práctica deportiva, lógicamente. Pero vemos ahí que hay una unión con él, porque el equipo, su presidente, la directiva, se vuelcan con él y van a hablar con don Juan Guerra, que era el presidente de la comarcal, para buscar el mejor cirujano que hubiese en la zona, que casualmente lo teníamos nosotros en Algeciras, que era Ramos Argüelles, que según palabras de él lo intervino y se quedó fenómeno. Después se le hizo un homenaje en marzo del 59, se le hizo un homenaje, pero
a Tomás lo vamos a dejar porque en el libro le tenemos un capítulo especial para él. Entonces, creo que deberíais de leerlo, de verlo, porque es muy curioso y es muy digno de que sepamos cuáles son nuestros inicios. De hecho, el cartel anunciador del partido homenaje es precioso, a mí me encanta. Se le entregó una copa, le dijo que la copa se le iba a entregar el presidente de la comarcal, el señor Guerra, y decía al campeón de los aficionados. Es decir, me he quedado con ese detalle porque es algo, es rebuscado, pero le han dado en el sitio, porque era un aficionado de máximos que se pueden tener. Ocurre que hubo un tiempo cuando la sociedad deportiva baja de categoría y nosotros coincidimos que estamos una temporada que estamos los dos. Entonces, ellos hacen uso del campo de la Cigüeña un poquito en plan, yo juego cuando yo quiero y tú vas a jugar cuando yo te diga. Entonces, claro, aquello llegó un momento que no se podía. Nosotros estábamos ya con compromisos de juego que tenían que dejarlo los domingos que nosotros habíamos asignado. Se dice que la primera prioridad se le dio, como no podía ser de otra manera, al equipo superior, que era la sociedad deportiva. Se le dijo, mira, tú coges los días que tú creas conveniente, pero déjame algunos. Y ellos, en los que nosotros nos correspondía, pues hacían otros eventos. Entonces aquello llegó un momento que tuvo que intervenir alcaldía para poner un poquito allí de orden, y efectivamente se tuvo una reunión con el señor alcalde, y este dijo que la llave quedaría en el local de árbitros y que allí cada uno tendríamos nuestra semana correspondiente y que el material estaría en uso para todo el mundo. Y hay constancia de que estuvimos los dos en distintos... pudimos coincidir, pero, por ejemplo, en septiembre del 58 se hace constar en acta el acuerdo tomado de dirigir carta a los directivos de la sociedad deportiva invitándoles a nuestro campeonato. Cuando ellos bajan en junio del 58, en septiembre nosotros les decimos que si quieren jugar nuestro campeonato. Y también en marzo del 59 se le dice que se acordó celebrar un encuentro a beneficio de la hermandad el jueves 26 de marzo de 1959. Tenemos que nombrar porque hemos determinado no nombrar muchos jugadores porque el listado es muy grande, pero es verdad que tenemos que nombrar a los entrenadores. Ya sabéis que ha sido Severiano Grande, que fue el primero, que en noviembre del 58 presenta por motivos personales, lo deja y se tiene que hacer cargo don Manuel Ferrar. Se hizo cargo hasta abril del 59. Y a su vez lo sustituye José Domínguez, que creo que estuvo jugando también. Hubo algo, pero que yo sepa, no. Pues dice que sí, que yo sepa, según en acta se hace cargo del equipo también. Los jugadores, como digo, del 57 al 60 actuaron como jugadores Tomás Blanco, Luis Fernández, Pedro González, Juan Meléndez, Ezequiel Rocha, Alfonso Salcedo, José Rojas, Nicolás Cobos, Mateo Melgar, Manuel Gómez, Francisco Infante, Orellana, Manolo Salazar, José Domínguez, Butrón, Hermano Sala, Francisco Sancho, Mariano Gómez, Federico, José Tocón, Juan Sibaja y alguno más. Pero esos son los fundadores, ¿no? El primer encuentro, ya hemos dicho que la fundación fue en Jimena, y ya a partir de ahí pues se fueron organizando en las ligas comarcales partidos que íbamos a Tarifa, se devolvía la visita, y esa fue la tónica. Presidente, pues del 57 al 58
Tomás Blanco, que fue creador y fundador del club. Presidió en el periodo de constitución. En su corto periodo nombra primer entrenador, dispone la compra de material deportivo, se encarga de comunicar a las distintas entidades la existencia del club y coordina el primer encuentro del equipo en Jimena. Después fue Luis Sarria Zorrilla, otro enamorado de su club, y en la época de la fundación acuerda conceder gratificaciones al entrenador. Completa la adquisición de material deportivo, designa los días de entrenamiento, martes y viernes, siente y propone la necesidad de fichar a 9 jugadores. Este concepto, junto con lo económico, ha sido siempre algo endémico en todos los periodos de los equipos. Siempre aportando en todo lo que se le requería, dona al club un traje valorado en 500 pesetas, comprado por él para la realización de la rifa. Fíjate cómo era el asunto económico. Después vino don Pelayo Conde, que ejerció el mandato anterior como vicepresidente y tras dimisión del titular fue nombrado en principio presidente con carácter eventual y posteriormente se ratifica como titular. Activa con la alcaldía el asunto del uso del campo municipal La Cigüeña. Usa rigor y mano dura y expedienta a varios jugadores por no justificar su presentación a partido. Eso no se ha dado contigo, ¿no? Eso no se ha dado, ¿no? Pasa por momentos difíciles de tesorería, fija los horarios de entrenamiento de 5 a 7, de 17 a 19 horas, inicia las gestiones con la Real Federación Andaluza para federar al equipo, propone, tras sanear la tesorería, fijar cantidades como gratificación a jugadores y fichar a nuevos jugadores. Esta es la otra opción que digo yo, que lo económico y lo de buscar jugadores era algo. Nombra al personal con funciones de masajista, encargado del botiquín, del campo, caseta y material deportivo. En materia económica revisa los precios de entrada al fútbol y la cuota de los socios. Y aquí viene un punto, dice, acordó arreglar y activar la cuestión de la operación de Tomás Blanco. Es decir, se volcó con este hombre. Aceptó la dimisión del primer entrenador, nombrando sustituto con carácter eventual, y organizó junto a su directiva el partido homenaje a Tomás Blanco. Después vino Cándido Rodríguez Lozano, que ya se mete con el equipo en la segunda regional. Tiene una constante preocupación por la financiación del club, que era bastante penosa. A modo de ejemplo, os digo, mira, los ingresos el 1 de marzo del 64 en segunda regional, aportaciones voluntarias de socios o a aficionados, 25 pesetas. El 8 de marzo, taquillaje del partido contra el Andalucía de la línea, 1.065 pesetas. El 19 de marzo, taquillaje contra el San Bernardo en la estación de San Roque, 1.012 pesetas. Y de gasto, el 1 de marzo, desplazamiento a la línea, 500 pesetas, supongo que sería un taxi. Lavado de ropa, 75. Poner tacos en botas, 75. Arreglo de balón, 30. Y primer plazo del pago de la equipación, 200 pesetas. Ya dejamos la fase inicial de fundación y nos pasamos a la segunda regional andaluza, 61-81, 20 años. 20 años y un día, como decía. El periodo anterior, la verdad es que sirvió para la experiencia tanto de organización como la propia práctica deportiva, ¿no? Básicamente estábamos en una comarcal que se iba a jugar en La Línea, se iba a Tarifa, se iba a San Roque, a la estación de San Roque, a Jimena. Prácticamente era como una segunda regional. Y el equipo se va consolidando. Se van consolidando. Por ejemplo, en temporada 73-74, los equipos que había eran el Antoniano, Conil, Tarifa, Hércules, Soberano, Villamartín, Jerez, Trebujén, Arsense, Roteña. Entonces estaba ya Juventud, San Roque, El Pilar, Sindicales, Portuense, Sanluqueño, Español, Santa María, Cádiz B y Atlético Los Barrios. Y yo digo que en el 70 y algo se hace de un equipo un poquito ya con garantías. Y como primera gesta en ese periodo hay que mencionar
la realizada en la temporada 78-79 al conseguir ser campeón de la Copa Primavera. La Copa Primavera fue un formato que se inventó la federación para tenernos entretenidos aparte de la liga. Era a doble partido, tipo de copa, y llegamos a la final, lógicamente. Eliminamos al San Roque, 0-2, que ganamos en San Roque, y después aquí 3-1. Ganamos al Sabinilla, 3-0 aquí y allí empatamos. En Guadiaro fue el único partido donde perdimos, allí 1-0 y aquí ganamos 3, por lo tanto pasamos nosotros. Y a la Bodeguita Linense le ganamos 4-1 y allí también le ganamos 1-3. La final la jugamos el 18 de junio del 78 en el campo municipal de fútbol de San Roque. Me acuerdo ese día porque tenía un césped que era una maravilla. Cuando nosotros veíamos un campo de césped parece que, esa noche no dormíamos. El entrenador fue Pepe Solís y la alineación fue: de portero jugó Manolo, defensa Juan Arroyo, trapero Lara y Miguel, centrocampista Manolo Fernández, Manolito Piña y Fito, y delantero Luis II, Pepito Valentín y Enrique. A los 30 minutos Fito sustituye a Moya y a los 66 Salvador por Pepito. Los goles los marcaron el primero Manolito Piña y el segundo Manolo Fernández de penalti. Esa misma temporada, el 1 de octubre del 78, se inauguró el Deportivo San Rafael. Ya dejamos el vetusto estadio, el campo de fútbol de la Cigüeña, y nos fuimos al Polideportivo San Rafael. Y se celebró el primer partido de liga de la segunda regional andaluza entre Los Barrios y el Sotogrande Hotel de Guadiaro, que entró por primera vez en competición. El partido finalizó ganando 4-0 para nosotros y los goles los marcaron Juan Arroyo, Luis II 2 y Manolo Fernández 1. Para los que les gusten las estadísticas y quieran las estadísticas, ya pueden decir que el primer gol marcado allí fue de Juan Arroyo, el primer doblete de Luis II y el primer penalti de Manolo Fernández. Hubo otra gesta también importante, que fue la temporada 80-81, con el ascenso a la primera región andaluza de la mano del presi Juan González y del entrenador don Manuel Sánchez Manolín. Se ascendió con 40 puntos y 10 positivos. Y formaron parte de la categoría el Guadiaro, Calpe, el Portal, San Bernardo, Villamartín, Jimena, Los Marinos, Tesorillo, Vejer, Conil, Museo, Los Naranjos, Portuenses, Juventud de los Barrios y El Torno. En el partido de rivalidad local, nosotros ganamos en casa 1-0 y como visitantes empatamos 0-0. ¿Tú recuerdas, Juan, de aquella época, aquellos días y aquella fiesta? ¿Y qué sensación tienes? Podría recordar, yo hace tanto tiempo. Bueno, de jugadores del 61-81 no vamos a contar ni decir, porque tener en cuenta que tener en cuenta que quedamos solos, que quedamos desde que se desliga del 60 aproximadamente la sociedad deportiva, nos quedamos solos hasta el 68. Por lo tanto, toda la juventud, todo aquel que medio quería jugar a fútbol, donde iba era al Atlético de los Barrios. Por lo tanto, han pasado casi todos han pasado por el Atlético de los Barrios. Es más, habrá muchos jugadores que tengan la dualidad de haber jugado en el Atlético de los Barrios y en el Juventud, lógicamente también. Destacar que en la temporada 76-77 la participación de jugadores con renombre que habían militado en equipos de categoría nacional como Polo y también como Ramón Gamarro, que estuvo jugando con nosotros. Yo no recuerdo cómo fue aquello. ¿Tú te acuerdas cómo? Creo que por mediación de... Yo me iba a decir siempre y por mediación de jugador, de directivo de las Algeciras y eso,
pues hablé con Polo y Polo ya arrastró de Ramón y de Sánchez estaba aquí, Sánchez trabajaba aquí. Sí. Era en el Malmo. Sí, Sánchez Mármol. Sí, sí. Y ya pues todos estos que están ahí vinieron estando yo de presidente. Estuve tanto tiempo que todos ustedes vinieron siendo yo el presidente. De entrenadores de aquella época fueron 20 años y pasaron muchos entrenadores. Manuel Sánchez, Manolín, fue un entrenador bastante experiencia como en la comarca. Estuvo varias temporadas en el club, en distintas fases. En los comienzos de los años 60, posteriormente a la temporada 80-81 para ascender al equipo en la primera región andaluza, y después estuvo ininterrumpidamente desde la temporada 83 hasta el 86. Y también estuvo el 14 de febrero del 85 en la fecha de reinauguración del campo de fútbol del Deportivo San Rafael. Manuel Infante, que estaba en la cantera local de Algeciras, tiene en su currículo, tuvo el haber sido componente de aquellos míticos jugadores que inauguraron el desaparecido estadio El Mirador de Algeciras, jugó en el Puerto Real, Chiclana y en Tánger. Y también jugó en el año 51 en el Atlético de Madrid, entrenado por Elenio Herrera. Ese fue Antonio Reyes, también en los comienzos de los 60. Miguel Pérez, que venía de Algeciras, de entrenar al Algeciras Atlético y al Algeciras B, también estuvo durante los años 60. Budiño, Pepe Budiño, fue mi entrenador como juvenil en el algecireño. Él entrenó también al Algeciras B. José Cava, me acuerdo de él. Este entrenaba a los locales en Algeciras. Era muy raro, hacía unas cosas muy raras. Un entrenamiento raro. Yo llegaba y nos ponía hora y media haciendo fondos. Cuando yo ya me iba para la caseta porque estaba listo, dice, no, ahora vamos a jugar un partidito. Así que unas cosas rarísimas, no lo sé. Estuvo Aldao, Enrique Aldao, este también era venía de los equipos locales de Algeciras. Este hombre donó de forma particular al finalizar la temporada un trofeo a la Deportivo, ya no sabéis ustedes a quién, a Joaquín Morales. No podía hacer otro. Lo vio al hombre tan que le entregó, él le compró un trofeo y se lo entregó a Joaquín Morales. Pasó por el club en la temporada 72-73. Rafalín, este militó en equipos de categoría nacional como el Córdoba y el Algeciras. Temperamental y exigente. Estar en el banquillo con Rafalín había que ser un rato, ¿eh? En más de una ocasión tuvo las ganas y el deseo de saltar de espontáneo, y salía a jugar él, porque era muy nervioso. Pasó por el club la temporada 73-74. Tuvo también Platero, que militó en categoría nacional los equipos Ilicitano, Balompédica Linense, Melilla y Algeciras. Entrenó el club las temporadas 74-75 y 75-76. José Luis Márquez Polo pasó como jugador por los equipos Liturgia, Algeciras, Elcano, Balompédica Linense, Sevilla, Pontevedra, Villarreal, Lorca, Portuense y Atlético Los Barrios. Dirigió al club varias temporadas. En algunas de ellas como jugador-entrenador. Yo lo recuerdo como jugador, y entrenador también, con el que más he aprendido en la técnica individual. Tenía unos regates y hacía unas cosas que eran... Está bien, ¿no? Era un crack. Estuvo José Solís también, veterano jugador de las Algeciras. Como jugador lo hizo en el equipo de las Algeciras, Jaén, España de Tánger, Real Balompédica Linense, Granada y Calvo Sotelo. Comienza como entrenador en el club a mediados de la temporada 76-77, consiguiendo el 18 de junio ser campeón de la Copa Primavera. Asimismo, el 1 de octubre inaugura como entrenador el campo de fútbol de San Rafael. Tuvo algunos detalles en la pretemporada también parecidos a este hombre, al que yo decía Cava, porque nos llevaba andando desde La Cigüeña hasta Benará, y en Benará nos daba un refrito, y a la vuelta corriendo a La Cigüeña. No vea, ese era. Estuvo también Juan Trapero, de entrenador míster, proveniente de Algecireño y Algeciras,
Se afianza como jugador en el Club Atlético Los Barrios, ostentando el brazalete de capitán durante largas temporadas. Y debutó como entrenador del club a mediados de la temporada 78-79 y 79-80. Juan Lópezita, yo no me acuerdo de él. José Luis, ¿tú te acuerdas de Ita? De haber estado media temporada, creo que estuvo. Sus inicios futbolísticos fueron en equipos locales de Algeciras, el Athletic, Cano, Rayo Piñera y Algeciras Juvenil. Posteriormente lo hizo en el Algeciras y Sevilla Club de Fútbol, donde alcanzó la internacionalidad en 4 ocasiones. Una como sub-23, entrenador nacional desde el año 82. Entrenó al Melilla, Almanza, San Pedro Alcántara, Ronda, Algeciras, San Fernando y Atlético Los Barrios a mediados de la temporada 79-80. Exigía una plena forma física. Este hombre, yo en Algeciras, cuando me dicen uno de los mejores jugadores de Algeciras, para mí, Ángel Sáez, estuvo aquí jugando también. Un virtuoso como lo fue Carlito Piña con nosotros. Y sin embargo, el jugador en Algeciras que ha llegado más alto, que ha conseguido más en el fútbol, fue Ita. Porque físicamente era un portento. Este hombre se cuidaba al máximo y a nosotros nos exigía pues la fuerza física que él consideraba que debíamos de tener. Estuvo también Miguel Ángel Romero. Miguel Ángel, entrenador de equipos locales de Don Bosco en Algeciras, San Bernardo y Juventud. Y entrenó en la temporada 80-81. Como presidentes veníamos de Cándido y después fue Piña, estuvo un tiempo y es de los directivos fundadores, con lo que ello conllevó. Realizó labores de secretario, tesorero y vocal. Fue en la directiva un gran comodín, siempre dispuesto y comprometido. Patriarca de una saga de buenos futbolistas. Todos ellos pasaron por el Club Atlético Los Barrios, todos con el apodo de Piña. Manolito, Carlos, Los Mellis y Miguel, Angelito y Nene. Destacó de forma notable Manolito Piña y de forma sobresaliente Carlos Piña. Consolida el equipo en la segunda regional. Después vino Jesús Gómez Guerrero, don Jesús el maestro, que le tengo un poquito perdido en la pista. Alfonso González Machado, también estuvo de presidente. Alfonso Oliva Herrera, personaje de gran calado en el club, ligado al club desde muy temprana edad, siempre estuvo a disposición del mismo. Participó como jugador en la demarcación de Cancerbero, así se ve en fotografía en distintas formaciones. Cuando deja el fútbol activo participó como entrenador, socio y directivo, hasta alcanzar la presidencia. Creó los cimientos de la cantera, aunque al fundar un equipo de infantiles, porque yo recuerdo que mi amigo y compañero Pepito Mariscal siempre decía él, yo voy a jugar en el equipo de infantiles de Herrera, en el equipo de Herrera, me decía. Tuvo temporadas, también fundó un equipo formado por mujeres que aportaba un respiro económico al taquillaje. Después tenemos a Juan González Oliva, otro gran presidente de los que se mantuvo más años presidiendo la entidad. Realizó una gran labor económica a base de esfuerzos propios y transmitiéndoselo a directivos y socios. Organizó ferias, rifas y otros eventos. La labor financiera siempre fue una constante lucha para sacar al club hacia adelante. Así lo manifestó en un artículo publicado en el periódico Área el 29 de agosto del 76, en el que dijiste que tenía un presupuesto para esa temporada que rondaba las 700.000 pesetas y detallaba algunos ingresos de taquillas como el de la visita del Tarifa por importe de 34.000, siendo récord de la temporada, y la peor taquilla de 8.000, teniendo una media de 12 a 14.000 pesetas por encuentro. Y por esa fecha el club tenía unos 100 socios que pagaban indistinta y voluntariamente entre 85 y 105 pesetas mensuales, no llegando a cubrir gastos. Se consiguió hacer una caseta de feria en el año 77, con orquesta incluida, que por aquella fecha se ubicaba en el Villar. Y con la ayuda de directivos y colaboradores generaban ingresos al club. Yo hice una feria. Yo hice una feria una vez, Juan. Estaba yo recuerdo detrás de un mostrador. Nosotros hicimos mucho. Pues yo recuerdo una.
Por lo menos con media temporada teníamos, ¿no? Lo que se ganaba con la receta. Claro. Pero trabajándola nosotros. Sí, eso estaba claro. Trabajándola a todos los directivos de jugadores. Sí, pero hoy no se puede. Porque yo veía las carnes por allí de pasar de un lado a otro, hoy no se puede. Rifa, mucha rifa, cafeta, trabajando allí en Puerto Luis, pobre. Bueno. En 1982 se montó la caseta en la feria ubicada en la zona de Santa Rosa. Y en el 83 se trasladó al nuevo recinto ferial de la antigua fábrica de corcho. En su mandato el equipo quedó campeón de la Copa Primavera. Asimismo, en su mandato el equipo cierra el campo de fútbol La Cigüeña e inaugura el campo de fútbol San Rafael, consiguiendo la primera victoria en casa 4-0 contra el Sotogrande. Ascendió al equipo en la temporada 80-81 a la primera regional andaluza. Y otro hecho importante en su mandato fue el 14 de febrero del 85, cuando se reinauguró el terreno de juego del Polideportivo San Rafael, debido al plantado de césped, con la visita del Cádiz Club de Fútbol, enfrentándose a una selección de jugadores de los dos equipos de la villa. Pasamos a los años 81-87 en la primera regional andaluza, 6 años. Ya en esa categoría, el número de equipos de participantes pasan a 24. Entre ellos el Paternera, Torno, Don Zoilo, Arco, Olvera, Espera, Trebujena, Chipiona, Tarifa, Vejer, Bazán, Pastora, San Bernardo, Sanluqueño, Victoria, Roteña, Florida, Soberano, Flamenco, Rivera, Balón, Linense y Atlético Los Barrios. El 14 de febrero del 85, el campo de fútbol del Polideportivo San Rafael vuelve a engalanarse y se reinaugura por la instalación del césped en el terreno de juego. Yo recuerdo que dos días antes era parecido, no tanto, un poco exagerado, pero de lluvia como la que hemos tenido. Fueron 2 días de lluvia tremenda. Que se pensó la idea de suspenderlo. Pero el día de la inauguración luce un sol radiante, un sol tremendo, hasta tal punto que los directivos del Cádiz, cuando llegaron, preguntaron que quién había hecho el césped, que ellos tenían constancia de los 2 días que había habido de agua y el césped estaba impecable. Ese día el Cádiz en el primer tiempo alineó a Jaro, Benito, Amarillo, a Reito, Hernández, Padillo, Mejía, Segundo, Huerta, Dieguito, Virse y López. Y nosotros a Monte, Luis Valentín, Lara, Juan Arroyo, Pequeño, Javier, Juan Luis, Carlos Piña, Huelva, Pepito y Enrique. Al final del primer tiempo el marcador era 3-0 para los visitantes, lógicamente, claro. El segundo tiempo lo juegan por el Cádiz Manolito, Generelo, Arreitu, Bayonovic, Benito, Villa, Escobar, Mejías primero, Amarillo y Franci. Frente, nosotros a Marchante, Antonio Arroyo, Sánchez, Torres, Rojas, Carlos Gavira, Carlos Piña, Rojita, José Mari Moya, Jesús y Enrique. Y el resultado final 8-0 para el Cádiz. Normal y lógico. La taquilla de aquel partido fue 250.000 pesetas aproximadamente. Y 50.000 pesetas del ambigú. Algunos preguntaron, ¿por qué no ponemos 2 horas de ambigú y no jugamos? Porque la verdad es que aquello fue un pelotazo. 300.000 pesetas que fueron repartidas entre los 2 equipos de la villa. En esa misma temporada, coincidiendo con el trofeo Ciudad de la Línea, el Real Madrid se desplazó a los barrios para realizar entrenamiento en el campo de fútbol del Polideportivo. Entonces nosotros lo utilizamos para hacernos la foto de rigor con él, que no siempre te haces una foto con el Madrid, coincidió con la presentación. Coincidiendo con Atlético Barrio su presentación en la temporada ante su afición, por lo que el Madrid tuvo la deferencia de hacerse la foto junto al equipo local. Recuerdo que quedará en el marco de honor del Atlético Los Barrios. También en esa temporada, y tras la buena trayectoria del club, se creó un grupo de aficionados encabezado por Antonio Rueda, que decían llamarse los Ultras Rojos, acompañando y animando al equipo durante todas las temporadas, tanto en casa como fuera.
En ese periodo de tiempo, 61-67, se acoplaron algunos jugadores ya aparte de los que teníamos, ¿no? Y entre los que teníamos pues estaba Fariña, Arroyo, Rojas, Juan Arroyo, Palacio, Paquito, Huelva, Pandeo, Carlos Jiménez, Juan Luis, Carlos Piña, Enrique, Ángel Guerrero, Cava, Santi, Felipe, José Mari Moya, Saldaña, Alba, Guerrero, Montes, José Mari Moreno, Alba, Michán II, Camacho, Moya. Y se asciende y se participa en la categoría de regional preferente andaluza. Entrenadores del 81-87. José Luis Morante, Pepe Luis, que milita en la fila de las Algeciras Atlético, Imperial, Santiago, Panamá y Atlético Los Barrios, donde se le considera aquí míster de la casa. Se hizo cargo de la sección de juveniles, resaltando la importante labor realizada en la cantera e interviene entrenando al primer equipo en la temporada 81-82, 88-89 y 92-93. Yo siempre que me pregunta, le digo, y no sé si te lo he comentado a ti, digo, nunca ha sido una lesión más bien recibida por un equipo que la tuya. Porque para ti la lesión fue no poder jugar más fútbol, que es lo que más te gustaba. Pero sin embargo, para el equipo le vino... ¿Qué te digo? Pero aparte, a nosotros nos vino para la cantera, fue aquello un pelotazo. La verdad es que ya dejamos de pedir gente que viniesen de fuera a jugar a los barrios, porque es que era al contrario. Nosotros, de aquí se abastecía mucha gente. Y además con una calidad tremenda, toda la cantera. La lucha la tuvo él al principio, que tuvo que hacer un expurgo, porque no veía lo que le llegaba. Entonces yo a José Luis le pregunté en una ocasión y me dice: tras mi retirada del fútbol me propusieron estar al cargo de la cantera de jugadores del Atlético Los Barrios y acepté. Los primeros años fueron una locura, ya que eran muchos los jóvenes que querían formar parte de la cantera del club, para formarse como futuros futbolistas. Aunque siendo sincero, he de decir que la mayoría de ellos tenían pocas cualidades para ello. Al ser demasiado, tuve que hacer un cribado y elegir a los 20 mejores. Dice, o mejor dicho, elegir a los menos malos. La cosa, no ve. Así me convertí en el entrenador juvenil de este equipo que formaban la cantera y que poco a poco fue evolucionando y mejorando en todos los aspectos. Durante un tiempo la cantera funcionaba bastante bien conmigo al frente, hasta que los equipos se unificaron bajo el nombre de la Unión Deportiva Los Barrios y hubo cambios en la directiva y presidencia del equipo. Ya sabéis, cada maestrillo pues se reúne de los que cree conveniente. Me di cuenta que mi persona no encajaba en aquel proyecto y decidí dejarlo antes que tuvieran que decírmelo a ellos, ¿no? Puedo decir con orgullo que muchos de esos jóvenes de la cantera a los que ayudé a formarse lograron destacar y ganarse un puesto en el equipo senior, mostrando su valía como jugador de fútbol. Ejemplos: Carlos Piña, Juan y Antonio Arroyo, Palacios, Pirri, Mariscal, Juano, Juan Luis, Franci, Enrique, Pedro Lozano y Escobar, entre muchos otros. Hubo momentos y situaciones complicadas que ahora con el tiempo solo cabe recordar con humor. Por ejemplo, salí a jugar como visitante y no tener más transporte que 2 vehículos de 5 plazas para llevar a todos los jugadores. A más de uno de ustedes, como directivo, os tocaría ser taxista. Por lo que miembros de la directiva como Paco Muñoz y Noria se transformaban en choferes y realizaban varios viajes con jugadores hasta completar el equipo. También se dieron partidos en el que los jugadores carecían de botas y de camisetas suficientes, por lo que al realizar los cambios durante el partido, el que salía tenía que dar su camiseta o sus botas al jugador que entraba. Se compartía todo, hasta el sudor. Pone. Momentos buenos, no tan buenos, situaciones complicadas, recuerdos bonitos y menos bonitos, temporadas largas e intensas de entrenamientos, anécdotas divertidas, lesiones, retiradas y buen fútbol. Todo ello ha quedado en la memoria de todos los que participamos y particularmente estoy muy orgulloso de haber formado parte de la historia del fútbol en Los Barrios. Yo creo que se merece un aplauso, de verdad.
¿Quiere apostillar algo, Pepe? También estuvo Rafael Ruiz Gallego, que comienza a entrenar a equipos de fútbol base en Algeciras, pasa por el Cano y Guadiaro, entrenó al club la temporada 82-83. Ostentó el cargo de secretario de la Federación Comarcal de Fútbol y secretario del Colegio de Entrenadores. Y como jugadores se incorporaron en esa década algunos como Infante, Pirri, Diego, Darío, Ballesteros, Pertier, Sergio, Escolar, Moya II, Lino, Curro, Alconché y Berrocal. De presidente venía Juan González, te coge alguna época también, tuviste tantos años, y vuelve Alfonso Oliva Herrera, segundo periodo de presidencia. Creó y financió en sus comienzos el trofeo que lleva su nombre, Trofeo Herrera, llevaba de gran prestigio regional, que se ofreció durante 18 temporadas, hasta la fusión de los dos equipos de la villa. En la temporada 87-88 ascendió al equipo de la regional preferente andaluza. Fue primera insignia de oro del Club Atlético Los Barrios el 23 de julio del 94. Creó en 2005 la Peña Cultural Deportiva Atlético Los Barrios sin sede, siendo su primer presidente hasta 2018. Inauguró la sede de la Peña en los terrenos donde antiguamente se jugaba, campo de fútbol La Cigüeña, el 28 de octubre de 2012. Y pasamos ya a la regional preferente andaluza, donde mantuvimos 6 años. En la primera regional andaluza, temporada 66-67 hasta la última. De la mano del presidente, don Alfonso Oliva, y del joven entrenador que procedía de Arcos, que por motivos profesionales estuvo desplazado en la comarca, Antonio Flor, y acompañado del segundo entrenador, don Manuel Fernández, después de su retiro como jugador del club, se alcanza el tan deseado ascenso a la regional preferente andaluza, en la temporada 87-88. Algunos de los jugadores que alcanzaron dicho premio fueron Fariña, Antonio Arroyo, Rojas, Juan Arroyo, Palacio, Paquito, Huelva, Mateo, Carlos Jiménez, Juan Luis, Carlos Piña, Enrique, Ángel Guerrero, Francis Cava, Santi y Manolito. Durante la temporada 89 el club se vio inmerso en una fase de promoción y la superó enfrentándose al Rivera de Paterna con intenciones de ascenso. Te cogió a ti por medio, ¿no? ¿Cómo lo viviste, Gonzalo? Tiempos malos, muy malos, y se fue al descenso, jugamos con el Rivera y ganamos aquí 3-0, pero perdimos allí 2-0. Pasamos la eliminatoria. Se corrieron los presupuestos ahí meramente como podía, que ya lo estaban jugando de casetas, se hacían conciertos y muchas rifas y muchas cosas de esas. Sí, sí. A conseguir 4,5 millones que eran los presupuestos en aquellos entonces. Sí, porque en aquellas fechas ya los jugadores... Sí, cobraban dinero, ya querían dinero. También una época mala porque fue cuando el boom de... fue todo el mundo de aquí. Y para hacer un equipo te veía morado. Pero bueno, se hizo y se jugó y se jugó aquella promoción. Y al año siguiente se volvió a hacer y no, ya ahí quedó el equipo bien clasificado. Correcto. Hay que tener en cuenta que hemos estado desde la segunda regional y nunca hemos tenido problemas, nunca hemos descendido. Solamente este pequeño, pero que eso en tantos años es algo meritorio. Lo de ahora. Cuando se consiguen 4,5 millones al día, casetita como rifa y sí, era... feria. Fue un lastre. También se organizaron conciertos. Llegar y cubrir el presupuesto. Ese era el problema. El económico, junto al principio después se solventó con la cantera. De entrenadores, del 87 al 93, pues Antonio Flor, que milita como jugador, entre otros, en el Portuense y Chiclana, y como entrenador en el Arco Portuense, Pastores, Federico Mayo y Ubrique. Se hizo cargo del club durante varias temporadas, y logrando en la temporada 86-87 el ascenso a regional preferente. Manuel Fernández
jugador de gran arraigo en el club, muy querido y apreciado por toda la afición, directiva y compañeros. Entrenó al equipo juvenil cosechando grandes éxitos y se hizo cargo del primer equipo a mediados de la temporada 89-90. Asimismo fue considerado míster de la casa. Juan Enrique Díaz Canto, que se hizo cargo como entrenador del San Roque, Club Deportivo Guadiaro y Balompédica Calinense, entrenó al club las temporadas 90-91 y 91-92. Tras perder en casa 2-4 entre Federico Mayo, presentó su dimisión ante la Junta Directiva, siendo el presidente don Alfonso Herrera, el cual lo convence para que no abandone al equipo en el siguiente partido contra el líder, que fue en Rota. Y el último entrenador, que fue don Juan Carrasco Martín, está con nosotros hoy aquí, jugador que fue del filial del Real Betis Balompié, jugó en el Algeciras, en el Motril, Atlético Barrio, entrenó a los Pastores, Jimena, Guadiaro y el Tesorillo. Fue el último entrenador del club en la temporada 92 y 93. Y entre algunos de los jugadores incorporados, mencionar a Segundo, Jiménez, Ortiz, Llorente, Pirri, Filgueira, Rafa, Juanma, Javi, Cava, Villena, Valdivia, Mena, Diego, Curro, Pecino, Baeza, Monroy, Pereira, Báez y Manolito. Como presidente veníamos de Alfonso Oliva y tenemos a José Lozano Correro, que perteneció antes a la plantilla de jugadores del club entre las temporadas 66 y 71. Fue de los jugadores que en algún momento de su etapa formó parte de los dos equipos de la localidad. ¿Fue así? Como presidente, y si de un mal endémico se tratara, tuvo que enfrentarse con el asunto económico, que ya traía en jaque a la entidad, asunto que se reflejó en todo el mandato, hasta tal punto que provocó que algunos jugadores se marcharan hacia otros equipos que le ofrecían otros atractivos económicos. En el aspecto deportivo vivió en primera fila en la promoción de descenso, que finalmente la superó ante el Rivera. En un principio no fue partidario de la unificación, fue así, que ya se puso sobre la mesa en aquella fecha. Ya se estaba. Y después don Francisco Rodríguez Enrique, que fue el último presidente de la entidad, que continuó con momentos económicos bastante graves. Sí, no había manera de... Y además ya creo que la poca ayuda, claro, y la poca ayuda del ayuntamiento fue un ultimato, ¿no? Aquello fue un ultimato. Y aparte, como ya se manejaba el tema de la unificación, correcto, pues ya ni el ayuntamiento ni nadie daba un duro, ¿verdad? Que nos tocó hacer rifa como todo el mundo y hacer cosas, pero sí. Aquí no soy igual antes, ¿no? Pero ya cada vez menos, porque ya la gente no tenía ganas de rifa. Porque ya veían venir la unificación. Y además, algunos costaría hasta dinero. Algo. Tendríais que poner... Yo te puedo contar una anécdota que yo me fui con mi tío y mi mujer a la romería de los barrios y jugamos, era un sábado, y jugamos el domingo siguiente en Benalú. Y me presentaron allí 3 jugadores, 4, que no quedan mental nombre, que si no había un dinero para estar en la romería, porque no jugaban el domingo. Y tuve que jugar el pollo que yo tenía, que tampoco tenía mucho, y darle a ellos para que tengan que usar en la noche y ya está. O sea que, vamos, ha pasado... Vaya tela. Digo, continuó con momentos económicos bastante graves hasta el punto de tener que hacerse cargo a la directiva de los gastos de material de vestuario y desplazamiento, ya que el ayuntamiento, partidario de la unificación, negó cualquier ayuda económica a ambos equipos. Toda la gestión se basó en no caer en incumplimientos económicos que conllevaran a sanciones que forzara la bajada de categoría. Propuso reunión de socios para la unificación y vivió en primera persona, desgraciadamente, el desmantelamiento del club de forma física y administrativa. Bueno, pues hasta aquí. No había forma de tirar para adelante ya, ¿verdad? Que o nos uníamos o aquello se acababa. Después tenemos aquí un apartado un poquito que hablarlo de la rivalidad. Yo os puedo hablar un poquito de la rivalidad como participante, como jugador, no desde el punto de vista ni de directivo, que ustedes ya me los podréis ahora contar, ni de público. Lógicamente, yo lo hago como jugador que me cogió varias de aquellas historias y os comento cómo viví la experiencia que lógicamente difiere como la vivió cualquiera de ustedes, ¿no? Es algo muy subjetivo.
Y digo que es cierto que la semana previa al encuentro ya se notaba en el ambiente el caldeo. Ya esto era como una preferia. Y el rum rum del partido, algo que considero normal. Las tácticas no eran la prioridad. La norma era la entrega. Es decir, tienes que darlo todo. Era más importante el darlo todo que la táctica o la técnica a emplear. Por eso los partidos estaban basados en marcar y defender a capa y espada. Ese marcador a tu favor. Eso era básicamente la técnica que había. Si has marcado, defiéndelo como puedas. Todo se magnificaba en ese encuentro. Me refiero que si marcabas un gol de rebote, ese día habías marcado un pedazo de gol. Así era. Y el gol de la temporada. Los nervios fluían el día del partido, debido, entre otras cuestiones, por el ambiente creado, ¿no? El pueblo era una fiesta, reuniones en bares, las calles festivas, comentarios en tiendas, los kioscos llenos. Yo, cuando llegaba al pueblo, que era temprano, a mí me citaban temprano, sentía el ambiente y veía algún que otro aficionado ya calentando para irse a la cigüeña. Llegaban ellos antes que nosotros. Nosotros jugábamos a las 5 y estábamos, que a las 3:30 teníamos que estar. Bueno, pues ya había gente allí. Te saludaba y te pedían un golito. Yo me paraba en el kiosco para irme con algún compañero hacia el campo y nos entraba la risa nerviosa de ver y sentir lo que nos transmitían todos los que nos cruzábamos. Después en el vestuario te entraba la inquietud, que aumentaba la tensión entre los que llegaban, lógicamente. Nos apilábamos en el pequeño vestuario a calentar sin que el míster nos dijese nada. Y lo que ya te ponía 100 era cuando Juan José se ponía a dar voces y carreras. Aquello era ya de loco. Esa era la señal de que aquello ya estaba a punto. Ya no había marcha atrás. Esperábamos la alineación y posteriormente se hacía, mientras te cambiaba, un silencio frío, solo interrumpido por nuestro querido Juan José, que era un manojo de nervios en condiciones normales. Y en ese día parecía el más normal, ya que no paraba de darnos ánimo. Él nos animaba a nosotros. Cuando salía, el campo parecía que estaba en el Bernabéu. Un gran estadio, aplausos, gritos, mucho ambiente. Siempre me fijé en el buen ambiente. Supongo que como todo enfrentamiento habría mucho de positivo y algo de negativo. Pero si os cuento la verdad, siempre me interesó lo primero y no atendí a lo negativo. Tengo que decir que nunca tuve enfrentamiento alguno, ni con jugadores ni con aficionados. Siempre fui respetado, por lo menos así yo lo siento, lo sentí y lo viví. Durante el encuentro, para mí difería del resto de los partidos en que ya ibas predispuesto al nerviosismo y te precipitabas en ocasiones en las que normalmente no lo hacías. Pero lo demás como en el resto de los partidos. Más deseo de ganar y más ganas de marcar por aquello de la rivalidad. Tuve la suerte de marcar en varias ocasiones en esos encuentros, que dicho sea de paso, la mayoría terminaron en empate. No sé si la habéis visto ahí, que algunos fueron... Hay uno... Yo no lo recuerdo muy bien, pero aquello tuvo que ser una bomba, porque fue el 25 de diciembre. Imagínate, Navidad, 25 de diciembre y Juventud Atlético Los Barrios. 3-3. Aquello tuvo que ser tremendo. Por parte de algunas directivas, hay que decir que no solo se intentaba ganar en el campo, sino que había veces que se quería hacer a través de las reclamaciones. Y gracias a una reclamación del partido celebrado el 9 de octubre de 1977, alegando que las fichas presentadas de los jugadores del Atlético de los Barrios estaban firmadas por una persona que no era el secretario del club, gracias a esa reclamación, don Tomás Blanco García hizo un pliego de descargo a las distintas federaciones de fútbol y en ella redactó y contó una serie de datos deportivos suyos y de otras entidades que nos han ayudado a derrastrar y recomponer la historia del fútbol en la Villa de los Barrios. Y eso es todo. Me he hartado. Que algo que se nos quede, Nicolás. Ya tenéis que esperar el libro. El libro